Por favor, no más, dice Javier Milei, basta, ahora no soporta absolutamente nada, mucho menos una canción de Lali. Vamos a quedarnos con la economía, les decía recién, estamos por supuesto que muy atentos y preocupados por lo que está sucediendo. Voy a saludar a Noemí Brenta, economista, investigadora del CONICET, para hablar de la condición del Fondo Monetario al gobierno para autorizar a intervenir en la cotización del dólar y esto que está sucediendo ahora. ¿Cómo estás, Noemí? Gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Bueno, para que lo podamos entender todos, ¿cuál es el compromiso que tiene este gobierno con el Fondo Monetario Internacional y qué está pasando justamente ahora? Bueno, supuestamente el gobierno solo podría intervenir, el Banco Central específicamente, solo podría intervenir en el mercado cambiario si el tipo de cambio alcanza el límite superior de la banda. ¿Que está en? Que está en 1400, 1460 según los mercados. En el mayorista está en 1460, 70, en el acuerdo se especifica 1400, en el MULC, en el mercado único libre de cambios. Bien. Entonces, si alcanza ese nivel, podría intervenir utilizando reservas del desembolso del fondo, que están en una cuenta especial. Bien, perfecto. Del Tesoro en el Banco Central, una cuenta en la que se ve que eso es la plata que viene del fondo. Y ahora no lo ha superado todavía, ayer estuvo ahí, sí, ayer lo superó entonces, al de 1400 por ejemplo lo superó. Sí, pero viene interviniendo con depósitos del Tesoro, con fondos que el Tesoro tiene en el Banco Central, que no serían los del Fondo Monetario, sino que son otros fondos que han venido por emisiones de deuda, por otras. O sea que técnicamente no está vulnerando el acuerdo por ahora. No, está muy ahí en el límite. Ajá. ¿Y qué tan sostenible es esto? Es una pregunta que casi que te hago con miedo, que es el miedo que sentimos todos los laburantes, claro, ¿no? Cuando el dólar se empieza a escapar y sentimos las repercusiones en todo lo que necesitamos para la vida cotidiana. Claro, mira, hace, no sé, como 3 semanas, o sea, lejos de las elecciones, me preguntaba más o menos lo mismo. Yo les decía, la macro, todos lo sabemos, lo vemos, está atada con alambre. Las reservas internacionales del Banco Central, que es lo que sostienen al dólar, lo que permite pensar este gobierno puede tener un dólar, un tipo de cambio estable, están bajas. El gobierno, viste que la condicionalidad que incumplió del acuerdo con el fondo, en la última revisión lo hacen notar, en las reservas, es la acumulación de reservas. Le dieron un waiver, le extendieron el plazo, o sea, le perdonan todo porque quieren que Milei se sostenga, porque es un apoyo político importante en Sudamérica para el gobierno de Trump, para la ultraderecha, en definitiva para el traspaso de recursos del trabajo al capital, que esa es la cuestión de la que se trata. Claro, sí. Bien. Noemí, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Pienso que la deuda es medio la madre de todos los males en nuestro país y la pregunta tiene que ver con qué alternativas podría tener un gobierno que decidiese no firmar todos los compromisos adquiridos y renegociar. Pienso en Néstor Kirchner, pero también pienso en experiencias de otros países. ¿Hay margen con un fondo tan alineado con Donald Trump y conservador para pensar otras salidas? Mira, hace poco, hace una cosa de un mes, la Comisión de la Deuda del PJ, el Partido Justicialista, sacó un documento sobre este tema, contando las cuestiones del fondo, cómo era la relación de Argentina con el fondo y con propuestas para justamente aliviar la deuda argentina con el fondo, porque lo que no tenemos que hacer es quedarnos a todo el plazo de pago de este acuerdo de Milei, que llega como a 2039, 2040, y mucho menos reconocer todo el monto. Eso se hizo en una negociación dura. Este documento lo que propone es reconocer el monto del acceso normal, el monto que si el fondo no le hubiera dado acceso excepcional ya a Macri y también a Milei a los recursos del fondo, si no tuviéramos esta deuda de 54.000 millones de dólares,
que es altísima, 56.000 con los últimos 2.000 desembolsados, el acceso normal son 4 veces la cuota de la Argentina, sería más o menos 20 y pico de mil millones de dólares, o sea, menos de la mitad. Entonces, esa sería una propuesta. Y sobre eso negociar un pago. Otra propuesta es la que ya había presentado el Frente de Todos, yo no acuerdo con qué nombre. Fuerza Patria. Fue cambiando. Sí, fue cambiando. Bueno, hoy es Fuerza Patria, ¿no? Era crear un fondo con el cobro a los capitales que se fugaron, que se pueden saber, porque hay información, y además por el acuerdo de intercambio de información con Estados Unidos, crear un fondo para pagarle al fondo, pero que no lo paguemos de los recursos ordinarios del Tesoro, es decir, de los impuestos que nos sacan a todos y del recorte del gasto que nos sacan a todos, sino que lo paguen los que la fugaron y encima no la declararon. Así que hay muchas propuestas. Otra es lanzar un bono de deuda con amortizaciones muy largas para acumular fondos, para ir pagándole al fondo. En fin, ingeniería financiera no falta. Lo que no podemos aceptar es seguir estando bajo la tutela del fondo porque nos imponen estos modelos inmundos como este que está rigiendo, que además con tanto entusiasmo y sadismo se impone este gobierno, ¿no? Que es totalmente aliado. Y es que lo haría por su cuenta igual, sin el fondo, porque de hecho el acuerdo con el fondo fue ahora en marzo de 2025, el de ahí con el fondo, y ya se terminaba el acuerdo anterior, o sea, lo hace también por su cuenta. Claro, claro. Sí, de Unión por la Patria era, que claro, fue cambiando de nombre el proyecto, que lamentablemente no hablamos más de eso, ¿no? Digo, ¿quién va a pagar? Porque siempre se paga de la misma manera, tan lamentable con la ajuste, toma de deuda. Sí, claro. Y aparte, sí. A mí el peronismo siempre se jacta, y es cierto, ¿no? Históricamente de haber pagado las deudas que contraen los gobiernos neoliberales, pero la verdad que ya a esta altura, no sé si está bueno decirlo, pagar deudas que son ilegítimas o que son para sostener ese tipo de gobiernos o bancarle las campañas, no está bueno pagarlas. No está bueno, es cierto que no está bueno pagarlas, y además hay un doble rasero enorme en el tratamiento de la deuda. A los países que el gran poder financiero, el gran poder político quieren sostener, les perdonan las deudas, como hicieron cuando Estados Unidos invadió Irak. La deuda que tenía, la deuda externa de Irak con organismos internacionales, con todo, con el Club de París, con todo, Banco Mundial, etcétera, pidió que la condonaran. Claro. Estados Unidos pidió que los organismos le condonaran la deuda, cosa que hicieron programa de cambio de alimentos por deuda, petróleo, por deuda, en fin. Cuando quieren hundir a un país, dominarlo, apropiarse de su riqueza, como es nuestro caso, nos aprietan con la deuda, que es un instrumento de dominación. Así que sí, la deuda tiene que tener un tratamiento que ponga la soberanía y el bienestar por encima de cualquier otra obligación. Claro. Lo que pasa es que tampoco se puede desconocer la realidad, la relación, ¿no? Las relaciones de poder, y para eso también, para desbalancearlas un poco, o para traer agua para el molino de la parte buena, digamos, hay que construir poder. Noemí, le queda... Una cosa es decirlo cuando uno no tiene que gobernar, otra cosa es cuando se está en el gobierno, hay que construir poder. Y bueno... Uno ve, Noemí, la sucesión de hechos a partir de la derrota electoral, y todo tendería a hacernos pensar que se aproxima una devaluación, ¿no? Obviamente sin desearla, es un impacto para todos los que ganamos en pesos, para los que producen en Argentina. ¿Tiene alguna alternativa el gobierno para evitar la presión sobre el dólar y caer en una devaluación que sería no solamente preocupante para su estabilidad política, sino para la realidad económica de todos los que trabajamos en pesos? Sí, una devaluación, como vos decís, aceleraría la inflación, recortaría los ingresos en pesos de todos los sectores que no nos podemos defender de ese recorte. Ahora, una alternativa, pero simplemente extendería
plazo para la devaluación, ¿no? La pregunta es si va a ser antes o después de las elecciones de octubre la devaluación. Claro. Porque va a ser una alternativa para estirarla, es que el Tesoro de Estados Unidos le haga un desembolso, un préstamo de, como dijo el secretario de Tesoro Scott Bessent, que podrían estar dispuestos de un fondo proveniente de un fondo de estabilización cambiaria que maneja el poder ejecutivo de Estados Unidos, que maneja el presidente, es decir, que a través del Tesoro, ¿no? Que no tiene que pasar por el Congreso. Otros préstamos tienen que pasar por el Congreso, pero esa sería una alternativa que también Estados Unidos le prestó, por ejemplo, a México cuando fue el tequila, y a otros países, a Sudán, montos menores. Eso sería dólares que podrían entrar para fortalecer la reserva de central y que el gobierno, de todas maneras, tenga poder de fuego como para desalentar un poco las operaciones especulativas, jugar contra el dólar o proveer dólares para que se vayan los que se quieren ir y que tomen posiciones, que pasen del peso al dólar. Esa es una alternativa. Otra alternativa, claro, está poner un control cambiario más duro. Un cepo. Control cambiario. Cepo lo inventaron los neoliberales. Bien. Se le dijo control cambiario. Sí, claro. Así como a la liberación de los movimientos de capitales, que hay que decirle descontrol de los movimientos de capitales, claro. Porque son, viste que las palabras tienen poder, estructuran ideología. Sí, cepo era, digamos, la forma peyorativa de mencionar este tipo de controles en otros gobiernos. Que lo puso el propio Mauricio Macri, no nos olvidemos también. Claro, sí, cuando perdió las PASO ya, en agosto del 19, hicieron la devaluación y pusieron el control cambiario, que en realidad tiene que estar siempre el control cambiario en la Argentina, porque tenemos una relación de pagos internacionales históricamente negativa por nuestra periferialidad, por nuestro patrón de comercio exterior, que exportamos cosas que son muy volátiles en precios, en volúmenes, ¿no? Llueve demasiado y exportamos menos. Entonces, siempre tiene que haber un control cambiario para que las divisas se usen para fines de desarrollo, de crecimiento, y no para la timba financiera como hacen cuando hay descontrol cambiario. Absolutamente. Gracias, Noemí, siempre por esa claridad, por recibirnos. Gracias, Felicitas. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Chao y gracias. Estamos escuchando a Noemí Brenta explicarnos con mucha claridad el lugar en el que estamos parados y la inminencia de una devaluación, ¿no? No, y me quedo con esta idea. Argentina, por su rol en el orden mundial, no puede no tener un control cambiario, si no le estamos subsidiando las vacaciones afuera a los hijos de los ricos. No, y qué importante plantear esto, lo venimos diciendo, o sea, estamos en un año de elecciones, yo sé que son elecciones legislativas, pero ante tanta incertidumbre y tanta decepción, uno necesita escuchar, bueno, mi es economista, ¿no? Pero yo le decía, hablábamos del arco político, propuestas de qué se va a hacer con esta deuda. Por favor, ideas de futuro. Me pone muy contento que gane Axel. Claro. Quiero saber qué va a hacer Axel con la Constitución que tenemos del 94, con la deuda externa, con la jornada de trabajo, con el mercado laboral. En fin, estábamos escuchándola a Noemí, después vamos a sumar otras voces. Hoy la tenemos a Natalia de la Sota en este programa. ¡Qué nivel, eh!